Te despertaste con una ansiedad que nunca antes había sentido. Todo dolía, pero si pudieras contarlo dirías que dolía de una manera extraña, tan extraña que ya te resignaste a buscar la forma de describirlo, de articularlo con palabras. Cuando comenzó quizás era una sensación de malestar que pensaste que era incluso algo físico y que se iba a terminar yendo. Una especie de inquietud omnipresente que te acompaña y que va contigo donde quiera que vayas, hagas lo que hagas. Sientes como que algo no está bien, aunque no lo puedes identificar. Es un estado, como dijo alguien, de desasosiego, que te priva de calma. No puedes respirar profundamente, como si tuvieses algo en los pulmones, pero necesariamente no estás enfermo o enferma de los pulmones, pero es como si te costara respirar. Una intranquilidad que no se marcha, que te enturbia los momentos agradables. Perdiste la risa. Hace tiempo que no te ríes a carcajadas y no sabes por qué. Es esa insoportable sensación de querer que todo acabe, pero no sabes bien qué es lo que quieres que acabe. Lo cierto es que es un displacer que te corroe las entrañas y dejas de dormir. Esto es determinante, dejas de descansar. Entonces, cuando dejas de descansar, no te puedes nunca desconectar de tus pensamientos y librarte a las manos del inconsciente. Estar en un estado onírico donde dice duermo, descanso y por lo menos me olvido durante 6, 7 horas de lo que estoy viviendo. No puedes descansar. Entonces continúas la vida sin descanso y en modo de piloto automático. O sea, haces las tareas de la casa, vas a trabajar, pero no estás ahí. Es como que alguien te robara el presente. La depresión duele así. Y no es una metáfora, duele. Porque hace mal, lo sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. Cuando llega el invierno te puedes mudar, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de cónyuge, pero la nube, puedes cambiar de suegra, puedes cambiar de hijos, de iglesia, pero la nube oscura nunca cambia. Con el tiempo simplemente la nube te acompaña y define tu propio cielo. Y tal vez hasta incluso enfrentes una crisis de fe, que dices, yo ya no sé si creo en Dios, yo ya no sé si creo en algo. Aunque llevas años de cristiano, dudas de tus convicciones. Ni siquiera es necesario que para que te ocurra esto, atraviesas algo de una magnitud innegable como un divorcio o una muerte. A veces es simplemente el impacto acumulativo de toda una vida, lo que llaman el famoso efecto residual, que uno va aguantando, va soportando, va resistiendo y un día colapsamos. Un día decimos, no puedo más. Es como que la mente no logra entender lo que le está pasando al cuerpo, lo que anímicamente nos está ocurriendo y en términos espirituales nos está ocurriendo, pero en momentos que colapsamos decimos hasta aquí, me agoté, llegué a mi situación más límite. Y la gente de la iglesia encima nunca ayuda, especialmente porque no lo entiende y ni nos enseñaron a entenderlo. Te dicen generalmente que te pongas a orar, si dices estoy triste, te dicen ponte a cantar, que reprendas la depresión, que te bañes. Bueno, eso siempre es un buen consejo, pero que leas la Biblia. Pero nadie puede convencerte que van a dejar de dolerte los golpes, especialmente cuando estás en medio de una paliza. Porque no es que la iglesia te dice, te voy a ayudar a reponerte al postoperatorio. No, te dicen, no te tiene que doler cuando te están pegando, cuando la vida te está dando. Y lo único que quieres es que los golpes se acaben. Necesitas una tregua, un descanso. Yo no hace mucho conocí a una mujer que había perdido a un hijo adolescente en un accidente de tránsito.
Y una mujer cristiana de su propia congregación le dijo: tú tienes que confesar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y confesar victoria, ya no llores. Y la afligida mamá, que había expresado su dolor, en lugar de que la oyeran, la abrazaran, le dieran la gracia y el espacio para sanar, la callaron, le hicieron cerrar la boca dándole un versículo diciéndole que ella no estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea, la implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es extremadamente triste para el que está pasando una situación difícil. Porque la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio del dolor verdadero. La Biblia no son las galletitas de Panda, que abres la galletita de ver qué me sale y te sale un versiculito. La Biblia es para animar, para que el Señor nos hable, no para darle a alguien por la cabeza. ¿Hay algo peor que nos lancen versículos bíblicos al azar cuando estamos heridos? ¿Y por qué tenemos siempre la tendencia a hacer eso? A dar consejos que no nos están pidiendo. A veces lo que necesitamos es un abrazo o que nos escuchen. No queremos soluciones rápidas. Porque hay dolores que no implican, no merecen soluciones rápidas. No es repite esta frase y el dolor de perder un hijo se va a ir. Hay momentos que solo queremos que nos abracen en silencio. Entonces, ¿por qué tratamos siempre, digo los cristianos, de arreglar a los que sufren? ¿Por qué creemos que el sufrimiento es una temporada de vergüenza? ¿Por qué no podemos tolerar, por ejemplo, que un cristiano atraviese una temporada de tristeza? No soportamos, decimos, no, tiene que haber algo raro, tú no puedes estar triste. ¿Por qué no podemos estar tristes si la tristeza es una de las emociones que nos regaló el Señor? El Señor estuvo triste hasta la muerte. ¿Por qué no podemos soportar que alguien esté pasando una temporada en que no tiene ganas de reírse a carcajadas? Es fácil tener amigos genuinos, cristianos, con los que podemos fingir y decir estoy bien, nada me preocupa. Lo difícil es tener amigos con los cuales poder ser honestos, sin temor a ser prejuzgados, sin que nos digan estás haciendo las cosas mal. Por eso a veces pensamos que los cristianos no podemos expresar nuestras emociones y no tenemos en la iglesia una teología de la adversidad, no la hemos desarrollado. Como que el evangelio del empoderamiento permeó tanto la vida del creyente que escuchamos demasiado la palabra positivo, 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 y se nos asegura que si practicamos la confesión positiva nos van a pasar cosas positivas. Y yo creo que sí, el optimismo es una gran cosa. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que la vida no te iba a resultar como esperabas? Tus padres se divorciaron, tu cónyuge fue infiel, tu salud nunca mejora, está frágil. Es ese momento que uno se siente invadido por un frío siberiano que se asienta sobre nuestra vida. Tu mundo se convierte en un círculo ártico de días oscuros, noches largas, temperaturas que congelan la sangre. Los inviernos son parte de la vida, señores, son parte de la vida. Y por más que tratemos de abrigarnos y protegernos del viento, hasta el más saludable de nosotros puede caer con un gran resfrío o un gran tema pulmonar. Los días de verano es como que uno no le es difícil sentir a Dios. Yo nunca he tenido una experiencia mística o empírica. Me refiero a que nunca yo he tenido una epifanía, Dios se me apareció y me habló con voz audible, algo que incluya el departamento de efectos especiales del cielo. Nunca. Pero sí he tenido temporadas en que yo sentía a Dios muy cerca. Y cuando vivimos esos tiempos los recordamos como regalos. Son regalos, son momentos que no suelen ser la regla general. No es que Dios no quiera estar cerca, pero
Cuando uno recuerda esos momentos en que uno habla con Dios y se conecta con Él, es maravilloso. La vida, la vida no es un eterno verano tropical, salpicado con algunos inviernos de tanto en tanto. No, la vida es al revés, y no soy pesimista, soy realista. La vida es un invierno largo, salpicado con algunos pocos días de verano que uno tiene que saber atesorar. Quizá podemos mudarnos a alguna parte del mundo y evitar el clima frío. Hay gente que hace eso. Cuando llega el invierno, hace como los gorriones, se va para el otro lado. Y cuando el otro lado llega el invierno, se viene para este lado. Pero no hay sitio que podamos mudarnos, al que podamos mudarnos, para escapar del invierno espiritual. Pero lo más duro del invierno es que a veces sentimos que Dios se ha ido. Eso es lo peor. No que Dios se fue, uno lo siente así. Salmos 88, 14 describe el dolor más grande del salmista. David dice, hace la pregunta más áspera, más cruel de las que jamás haya hecho. Él dice, Dios, ¿por qué escondes de mí tu rostro? No es que Dios lo estaba haciendo, pero así se sentía David. ¿Por qué cuando yo te hablo, Dios, tú das vuelta el rostro? ¿Por qué lo escondes? Yo creo que es lo mismo que sintió Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eclesiastés, Lamentaciones y muchos de los salmos son libros invernales, donde está lleno de esas preguntas. O sea, no estamos solos en esto. Entonces, hoy es el diagnóstico. No es para que se suiciden en masa hoy. Déjenme avanzar. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico es que muchos estamos atravesados por las noches de invierno. Y está bien reconocer que no estamos bien. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que atravesar noches de invierno en la vida? Yo creo que una de las razones es que sufrimos de desorden, de déficit de atención espiritual. Yo pienso que a veces Dios tiene que irrumpir de algún modo en la vida porque inmediatamente lo sagrado se nos vuelve común. Yo digo, ¿por qué Dios no nos ofrece primavera todo el año? ¿Por qué no te casas y tu esposa es genial, nunca te hace un problema, nunca un sí, nunca un no? Es más, es sorda muda, es genial. ¿Por qué te casas si tu marido nunca le crece la panza, nunca eructa, nunca se larga gases, nunca toma cerveza, nunca ronca de noche? Es Brad Pitt ungido. ¿Por qué no? Porque tus hijos no son como los hijos de Charles Ingalls, porque se parecen más a los Simpsons. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos envía sueños, epifanías a todos nosotros cada noche? Digo, ¿por qué no nos enciende una zarza en cada esquina? Tal vez se deba a que Dios quiere que aprendamos a verlo en lo ordinario, en lo común, antes que dependamos de lo extraordinario. A lo mejor se debe a que si Dios tuviera que usar efectos especiales cada vez que quiere hablarnos, sería como una mamá que entrena al hijo a prestarle atención solo cuando ella grita. Que alguna tiene ganas de decir amén porque así entrena al hijo. ¡Mate! Nunca el nombre del apóstol estuvo en esa garganta como lo está a diario. ¡Mate! Porque queda más bien ¡Nabucodonosor! ¡Judas! Que estaría mejor. Pero le ponen nombre de cristiano. Bartolomé. ¿Por qué desconectaste el pulmotor del abuelo? Esas cosas. Si entrenas a tu hijo para que preste atención solo cuando levantas la voz, vas a necesitar efectos especiales más fuertes cada vez para que te escuche, porque después se acostumbran los gritos. Y una mamá lo que quiere es que el hijo, un papá también, el hijo escuche los susurros, los suspiros del papá. Entonces Dios quiere enseñarnos que esas temporadas álgidas de incertidumbre son procesos para crecer y para aprender a oír la voz de Dios. Pero debemos saber que Dios ve esa depresión, no es que nos abandona.
nos dice, voy a permitir una depresión y te veo de acá a 10 años a ver cómo te pegó. No. Dios dice en Éxodo 3:7, he visto la opresión, le dice a Moisés, que sufre mi pueblo, la opresión, estar oprimido. Opresión es lo mismo que depresión, es algo que está deprimido, chiquitito, algo que se contrae. Los he escuchado y conozco bien sus penurias. Yo me pregunto si Moisés lloró al oír estas palabras de parte de Dios. El Creador estaba conmovido. Los he visto llorar. No hay nada que conmueva más que Dios nos diga, te he visto llorar. Sea lo que sea que hoy te agobia, una larga enfermedad, una quiebra financiera, el sufrimiento de la familia, la confusión, insisto, una depresión inexplicable que no resiste análisis, una terrible pérdida. Quiero que hagas una pausa y escuches al Creador que te susurra, no te angusties, yo te he visto, te estoy viendo. Sé lo que pasaste, lo que estás pasando. Me importas. Me importas. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene un propósito. A veces en la vida las cosas no salen como lo esperamos, ¿o no? No siempre la vida es color de rosa. Y si nuestra mente está cableada o conformada para ser inexorablemente positiva, va a llegar el momento en que estemos viviendo en un metaverso imaginario, en un mundo sin sentido común. A mí me gusta ser positivo, yo me considero un tipo medianamente positivo, no para decir qué bruto, qué positivo, pero medianamente positivo. Pero hay algo que también creo, que si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad, cuando llegue el momento de enfrentar la adversidad, el resultado no va a ser muy positivo que digamos. Uno tiene que ser realista, ni pesimista ni optimista, realista. El tema de fondo, insisto, es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos. Y si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas para equilibrar tu cabeza, inmediatamente alguien va a pensar que estás en pecado, en el peor de los casos que estás endemoniado hasta la jeta. Entonces, ¿qué haces? No buscas ayuda, por miedo a ser señalado. Entonces, los prejuicios evangélicos son un grave problema sanitario, siempre. La depresión duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado. Porque el dolor físico uno lo puede localizar. Me duele la rodilla, me duele la espalda, tengo un problema en el hombro. La depresión duele todo. Y la gente te dice, ¿y por qué estás mal? No entiendo, si tienes hijos. Por eso estoy mal. No, pero no entiendo por qué está mal. Tienes casa, tienes dinero, tienes más que lo que tienen en Cuba, tienes más que la gente de Uganda. ¿Por qué estás triste? Y uno hasta le da vergüenza decir estoy triste, porque tiene razón en ese sentido. Pero la depresión, la tristeza no se deja comprender y no tiene una solución inmediata. Y no eres plenamente consciente de que algo anda mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y te niegas a pensar que es una enfermedad, que es una patología. Dices, no, es un estado de ánimo, debe ser porque estoy bajo estrés, bajo surmenage. Pero la tienes. Y no se soluciona con un par de suturas. Ojalá fuera una herida que se soluciona con un par de suturas y un apósito. Mucho menos con que te oren o que pases adelante y te impongan las manos. Ojalá fuera así de fácil. Ahora es cuando yo quisiera estar equivocado y que alguien me diga, sí, se resuelve con una oración rápida. Pero no. ¿Cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde? ¿Cómo sabes? Tú solo sabes que tienes
un letargo, un desasosiego, una desidia que no puedes explicar. La depresión es un camino a través de una noche de invierno que no se termina, sin señales, sin un destino claro. La depresión, yo siempre digo, es un parásito en el corazón y en la mente. Un parásito que entra porque entra y que no hay razón aparente por qué lo dejamos entrar y reproducirse. Y es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie y se siente casi a nivel arterial. Esto es literal. Algo arterial es que sientes que las palpitaciones de tu corazón cambian, que literalmente sientes que te vas a morir. Se siente a nivel arterial, no pasa con ningún otro dolor a menos que involucre el miocardio. Y grandes héroes cristianos han sufrido de depresión. Yo conozco a un querido pastor que sufre una depresión neurótica. Y en su momento dejó de estar al frente de la iglesia porque no se sentía calificado. Decía, ¿cómo yo voy a orar por la gente? Mirá con lo que estoy luchando. Y gracias a la ayuda de psiquiatras, de profesionales, logró salir adelante. Porque no es que está loco, pero no puede bajar la guardia. Él suele decir, tomo un medicamento que me limpia la basura que se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo cada mañana. Por ahora me toca tomar cada cápsula con gratitud a Dios. Esa es su nueva normalidad. No se tiró bajo una manta y me dijo, ya está, me agarró un demonio y acá me dejó morir. Entonces a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, la insulina, las pastillas para el colesterol son una señal de debilidad, de no tener fe. Eso es mala praxis cristiana. Hay gente que necesita un medicamento, pero a veces te miran como que eso significa poca espiritualidad, o en el peor de los casos, carnalidad. Pero esas cosas no son necesariamente un sustituto de Dios. No es que uno deja de creer en Dios por tomar pastillas para bajar el colesterol malo. Dios también está presente en los médicos que hacen la sinapsis y que estudian los neurotransmisores para que funcionen bien. Tal vez el pecado realmente sea que nuestro orgullo, a veces, nuestra obstinación, no hace que no aceptemos la ayuda que Dios nos ofrece a través de los profesionales. Pero es una locura decir, no, yo no voy a ir al médico porque eso es señal de debilidad. La debilidad puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados, de no querer ser tratados. A veces el ser diagnosticado nos da paz porque ya no estamos hablando de alguien sino de algo. ¿Sí? Cuando uno dice, este es el diagnóstico, esta es mi patología, uno se da cuenta que está luchando con algo, con una patología. No es que yo soy loco porque heredé el carácter del abuelo y salí a mi vieja y eso corre por mi gen y ya no tengo cambio porque yo soy loca. No es así, es una patología. Cuando uno sabe que no lucha con alguien sino con algo, hasta calma al núcleo familiar. Porque uno sabe que no es que papá está loco, que mamá, según cómo se levante hoy, eso va a depender del clima y la atmósfera de la casa. No, estamos luchando con una patología, con un diagnóstico que tiene mamá. Entonces, otra vez, pregunto, ¿puede que estés atrapado en una melancolía perpetua? Hay gente aquí o en casa que conoce ese solsticio de días sin sol y árboles desnudos. Yo no creo que los hijos de Dios somos víctimas de los aleteos. Yo no creo que ciudades enteras sean arrasadas por el mar a causa de la voluntad caprichosa de un insecto. Si fuera así, todo es causa y efecto, casualidad y suerte, y no habría consuelo, porque nadie tendría propósito. Pero si yo encuentro consuelo en las promesas como estas, Salmos 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, en su trono, y puede hacer lo que se le plazca. Eso me consuela.
Hay un rey. Un profeta se lamentó. En Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Una pregunta retórica. ¿Quién va a hacer algo en la tierra sin que Dios dé la orden? Y el profeta Daniel declaró en Daniel 4:35, Él actúa, Dios, según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle, hey, ¿qué haces? Me encanta. ¿Quién le puede preguntar a Dios, qué estás haciendo? Entonces, Dios aseguró en Isaías 46:10, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo voy a realizar. La mariposa puede volar todo lo que quiera, pero que su aleteo genere un huracán, para eso necesita el permiso de Dios. Primera de Timoteo 6:15 afirma, Él es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro rey. Él no es un presidente democrático, no depende del Senado, no depende de los diputados, no necesita los votos populares de nadie, no necesita la boca de urna. Él es el Rey y no se ha movido del principio de los tiempos y sigue siendo el Rey. Entonces, en esta línea de pensamiento, tenemos que aprender a discernir que el invierno que nos está ocurriendo no es un capricho o la mala suerte o el aleteo de un insecto. Es un propósito divino, ¿sí o no? Pasa por algo. A fines de agosto del 2018, 2 años apenas antes de la pandemia, aquí muy cerquita el pastor Andrew Stocken, yo te lo conté, en una iglesia de Chino, California, se quitó la vida por depresión. Querido pastor, joven, ministro de tan solo 30 años, 3 niños pequeños. Y su esposa declaró después de que él se quitara la vida, dijo, yo no entendía la profundidad de su depresión ni la lucha emocional que estaba enfrentando. Todos nos dejábamos engañar con su aparente carisma y sonrisa. Era un tipo muy carismático, no era un tipo que usted dice, y se veía venir depresivo. Un tipo, ustedes buscan sus videos, Andrew Stocken, y es un muchacho cool, con buena onda, con mensajes motivacionales. Ni su esposa se dio cuenta que había una implacable batalla espiritual envolviendo la vida de su marido. Estaba atravesando el invierno y aparentemente ni él ni ella lo pudieron discernir. Y eso sucede porque muchas veces los cristianos creemos que la ansiedad y la depresión son problemas que se arreglan con una oración rápida, o declarando victoria, o decretando que somos libres. Decrete que es libre. Hay un respetado médico cristiano que dijo hace poco, nuestro mayor problema es que pusimos a las enfermedades mentales en las categorías de las luchas espirituales. Uno no pondría una enfermedad del corazón en la categoría de las luchas espirituales. Nadie se avergüenza de contar que se fracturó la pierna, o que tiene asma, o que incluso tiene diabetes, pero siempre estamos ocultando la depresión, nos da vergüenza. Y como si esa ignorancia no bastara, le sumamos la idea errónea de que los pastores, los líderes están más cerca de Dios y no luchan contra la depresión o no pasan inviernos crudos. Dicho sea de paso, si hay alguien aquí que tiene un ser querido que se ha quitado la vida por depresión y se pregunta, que es la pregunta siempre recurrente, si algún día lo va a volver a ver, yo tengo algo que decirte. Hace poco leía un libro cristiano acerca de los mitos del suicidio y un reconocido teólogo afirmaba, si eres aceptado en el cielo o no, no tiene que ver por cómo mueres, sino a través de la relación personal que tenías con Jesús. Convengamos que el suicidio es pecado porque es un acto injustificado de quitarse la vida. La vida es preciosa y Dios es el dador de la vida.
Sin embargo, el suicidio no determina el destino eterno de una persona, porque nuestro destino eterno descansa únicamente en la gracia de Dios. No hay quien le pregunte qué haces. No hay quien le pueda decir qué haces. Y como dijo el querido Rick Warren, cuyo hijo menor también se quitó la vida hace unos años, él dice siempre, yo sé que lo veré en el cielo, porque la gracia de Cristo está por encima de cualquier desfase hormonal o desfase mental. Y sigo con Pablo. Antes de su invierno, Pablo pide las 3 cosas que todos necesitamos para completar nuestro propósito durante el invierno. Un abrigo, un libro y papel. El abrigo tipifica una cobertura. Cuando estamos en nuestro invierno, deseamos un abrigo. Especialmente lo necesitamos en el invierno de nuestras vidas. Trágicamente, algunas personas no tienen a nadie que pueda traerles un abrigo. Un abrigo tipifica el abrazo sin preguntar. El decir, voy a pasar la noche contigo, tomando café, tomando un té. Y no tenemos que hablar de lo que te pasa, hablemos de cualquier cosa, no te voy a juzgar. Pero para algunos la necesidad de mostrar una imagen les impide mostrarse vulnerables y admitir que necesitan a alguien. Eso es lo peor. Los líderes que después terminan quitándose la vida es porque no pudieron pedir ayuda, porque tenían vergüenza de pedir ayuda. ¿Qué van a pensar? ¿Qué le queda para él si el que necesita ayuda soy yo? ¿Y quién dijo que un pastor no puede necesitar ayuda? Pero a veces nos sentimos demasiado orgullosos para decir, sí, soy quien soy, pero necesito la calidez, la cobertura de un abrigo. Y el mismo David en el Salmo 38:6 suspira y añade, estoy encorvado, literalmente. No era una metáfora, una licencia poética, se sentía encorvado. El monarca, el rey. Estoy abatido en gran manera. Me siento débil, deshecho. Mi corazón está angustiado, Señor. Yo sé que mi suspiro no te es oculto, tú escuchas mi suspiro. Pero en este momento culmina David diciendo, yo soy un hombre que no tiene respuestas. Yo sé que hay gente acá que no tiene respuestas para muchas cosas. No sabes qué va a pasar, no sabes qué te va a deparar enero, no sabes qué te va a deparar el lunes que enero. No sabes qué va a pasar con tus hijos, ni con tus papeles, ni con tu negocio. De hecho, el propio Pablo, San Pablo, tuvo su larga noche de invierno. Fue exactamente cuando les escribió las cartas a Timoteo. De hecho, la correspondencia final de Pablo a su hijo espiritual Timoteo fue escrito desde la celda de una cárcel romana, ¿no? Timoteo leyó la carta y allí escrito en grandes letras estaban las apremiantes palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:21 que decía, ven antes del invierno, ven antes del invierno. Pablo sabía que su tiempo se estaba acabando. A mí si me torturaran y me metieran preso por predicar, la primera carta no habría sido a ningún hijo espiritual. I'm sorry. I'm so sorry. Yo no le hubiese escrito una carta a ninguno. Mi primera carta habría sido para mi abogado. Tiene derecho a una llamada. Déjeme hacer una llamada a mi hijo espiritual. Lo voy a llamar a Rob Owen aconsejándole, ¡no! A mi abogado. Te diría, sacame de acá, desgraciado, paga la fianza. Haz lo que tengas que hacer. Para eso te estoy pagando. O por lo menos eres bueno, te pago como si lo fueras. Resuélvelo rápido. Y trata de que esto no se filtre a la prensa, ni a las redes sociales, ni a los religiosos. Pero Pablo sabe que esto forma parte del propósito. En lugar de pedir un abogado, el anciano pide papel para escribir, un libro y un abrigo. Le dice, trae, Timoteo, cuando vengas, antes del invierno, el capote, la capa, el abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros.
Y mayormente tráeme los pergaminos, que eran los sitios donde, el lugar donde él podía escribir. Pablo solo le había pedido lo que necesitaba, estaba a gusto con esta estación invernal de su vida, porque él podía discernir el propósito de Dios en esa temporada. El invierno es un dialecto del lenguaje de los tiempos, es un dialecto. Yo no sé si oíste hablar alguna vez de la teoría del efecto mariposa, por lo menos hay películas que hablan del efecto mariposa. La teoría afirma, esto no es un invento de ciencia ficción, es una teoría, que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. O sea, según este concepto, el aleteo de una mariposa en Florida agita la más pequeña de las ráfagas de aire, ¿no? Esa ráfaga de aire crece y crece milimétricamente, chiquitito, ondulando alrededor del globo terráqueo hasta que se convierte en una tormenta caótica al otro lado del planeta. Entonces, en otras palabras, es posible que el aleteo de una mariposa en Miami puede provocar un huracán en Hong Kong. Ahora, yo estoy de acuerdo con la idea que las cosas pequeñas producen grandes acontecimientos. El efecto mariposa se usa mucho en las películas, en los viajes a través del tiempo, como Regreso al Futuro, que le decían: Marty, no podemos causar una paradoja temporal, porque ahora el pasado no es el pasado, sino que es otro pasado alternativo, Marty. ¡Ah, ¿se acuerda? Uno se mete en el vórtice temporal y ocasiona una paradoja en el tiempo. Ese es el efecto mariposa. Ahora, yo no concuerdo con eso de la parte aleatoria en cuanto al ser humano. En resumen, no le digas a Dios cuán duro es tu invierno. Dile al invierno cuán grande es tu Dios. ¿Sí? Cuán grande es tu Dios. Y yo te invito a aceptar la invitación del salmista que dice: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Dios no necesita que lo agranden, Él ya es grande. Es una metáfora de decir: vean lo grande que es, cobren perspectiva. Pero nuestra tendencia es agrandar los inviernos. Y miramos con la lupa el diagnóstico, la enfermedad, la deuda, la suegra. Lo miramos con la lupa. Ya la suegra es terrorífica de por sí, imagínate con lupa. Pero debemos meditar menos en el invierno y más en el Señor. Menos en nuestra tristeza, en nuestra celda, y más en su poder. Yo a veces me pregunto si nos olvidamos lo inmenso que es Dios, y yo creo que sí. Tiene que ver con que lo sagrado se nos vuelve común. Somos animales de costumbre. ¿Conocemos a aquel ante quien nos reunimos? ¿Entendemos que los demonios le temen y huyen solo al escuchar su nombre? ¿Comprendemos la grandeza de Dios o venimos a la iglesia y bostezamos como pasajeros adormecidos en el vagón de un tren? ¿Estamos conscientes de su gloria? Recién dije eso y a alguien se le atragantó el bostezo. ¿Estamos conscientes de su gloria, de su fuego, de su poder? No estaremos padeciendo, no solo tendremos un déficit de atención espiritual, sino que estaremos padeciendo una pérdida del asombro. Isaías 40:25 afirma: ¿con quién ustedes me compararán a mí? Hablando Dios. ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. ¿Quién? Moisés declaró en Éxodo 15:11: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza, en santidad? Y el salmista pregunta en el Salmo 89:6: ¿quién de los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios le dijo a Job, a su profeta, que cuando dudara de su poder, no le preguntara a los teólogos,
no le preguntara a otros profetas, que le pregunte a los animales. Habla con el burro, habla con la jirafa. Job 12:7 dice que Dios le dice, interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregúntale a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ellas te enseñarán, cabezón. Pregúntale a los peces del mar antes de comértelos y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos ignora que la mano del Señor los ha hecho? En sus manos está, en mis manos está el alma de todo viviente y sostiene a toda la creación. Yo recuerdo que cantaba esa canción hace muchos años. Yo no soy cantante ni mucho menos, pero estoy acá, tengo micrófono, puedo cantar y nadie me dice nada. Yo cantaba, pregúntale ahora a las aves del cielo, ellas te lo dirán. Pregúntale ahora a las bestias del campo, ellas te enseñarán. Suyo es el consejo y la inteligencia, la sabiduría y el poder. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Me encanta. Es el ratito que puedo cantar. Después decía, rompe las cadenas de los tiranos, los ata y los hace callar. Transforma a los príncipes y poderosos y al fuerte lo hace temblar. Esparce a los cielos, los vuelve a reunir, levanta y vuelve a derribar. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Y después no me da más la voz porque sigue subiendo y sigue subiendo. Pero siempre me quedo, pregunta a los peces del mar. Entonces, la próxima vez que sintamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, hablemos con aquel que hizo el mundo. A medida que nuestra percepción de Dios se va engrandeciendo, nuestro invierno se va empequeñeciendo. Siempre. Pregúntale a los peces del mar, pregúntale a las bestias del campo si acaso dudan del Creador. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Para el bien de aquellos que lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a un propósito, a su propósito. Sabemos, afirmó Pablo. Hay muchas cosas en la vida que no sabemos. No sabemos si la economía se va a hundir, si la Argentina seguirá ganando la próxima Copa del Mundo, si Messi seguirá jugando, si El Salvador intentará llamarle a eso que hacen fútbol. Tendrán un gran presidente, pero fútbol. No sabemos si ganará Trump o Kamala. No siempre sabemos qué piensan nuestros hijos. No obstante, según Pablo, podemos estar seguros de al menos 4 cosas. Número 1, sabemos que Dios obra. Él está ocupado tras bastidores, detrás del telón, en el making of. En las luchas, en medio del invierno, Él está ahí. Él no se ha ido. Aunque no lo sintamos, Él no se ha movido. Es incesante, incansable, no se cansa, no cesa. Número 2, Él nunca deja de obrar para nuestro bien. No para nuestra comodidad, no para nuestro entretenimiento, sino para nuestro bien. Número 3, para hacer esto Él usa todas las cosas. Todo está incluido. Dios no obra a través de algunas cosas o solo con las cosas buenas o con las cosas mejores. Él usa todas las cosas, las malas, las buenas, las primaveras, los veranos y los inviernos. El número 4, Él obra para el bien de quienes lo aman. A los que confían en Dios le ocurre siempre un buen final. No somos marionetas a merced del aleteo de un insecto, no. Estamos seguros en las manos de Dios. Si los peces están seguros, si los pájaros están seguros, ¿cuánto más nosotros no vamos a estar seguros en las manos de Dios? ¿Sí o no? Mira,
Te voy a decir una verdad muy cruda. La gente va a olvidar todo lo bueno que hiciste por una sola cosa hecha mal al final. Es así. Pasa con deportistas, no va a pasar con nosotros. Un boxeador que pierde una última pelea, la gente lo denigra, lo critica, no importa que se haya ganado varios campeonatos antes. Sé que no está bien, parece injusto, pero es la cruda verdad. Entonces el apóstol Pablo no solo le enseña a Timoteo cómo empezar, le dice cómo terminar. No te entregues, no te rindas, no abandones, no tires la toalla, porque la corona que me espera a mí, le espera a todos los que acaben como yo. No importa si acabas en invierno o en verano, en una celda o en una mansión. Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. ¡Qué final grandioso! Cuando el libro se cerró, se dobló el abrigo y se escribió la última anotación. El anciano Pablo había mantenido su integridad y había logrado atravesar su invierno con dignidad, estoico, con la mirada en alto, con una convicción firme. Enfrentó la sentencia de Nerón y del Imperio Romano. Allí fue decapitado a los pocos días y por lo tanto relevado de sus funciones del reino. Y hasta tanto nosotros nos toque ser relevados de nuestras funciones del reino y de nuestro llamado, hasta que nos diga el Señor, entrega tu placa y tu pistola, hay que permanecer. Sin lucha no hay fuerza, sin las montañas no hay cima, sin los contratiempos no hay destino, sin climas helados no hay propósito. Entonces hoy, aquí y en casa, hazte un favor, hazme un favor, hazle un favor al Señor también de alguna forma. Vamos a bendecir y agradecer por nuestras noches de invierno. Vamos a bendecir. Dale un aplauso al Señor, bendice estas noches de invierno. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor de señores grande. Dile, Señor, bendigo mi helada noche de invierno. Dale, que ese aplauso se escuche hasta los cielos, que se escuche hasta el Ártico, hasta la Antártida. Que hay gente que resiste, que hay gente que no se entrega. ¿Tú lo crees? No te entregues, no te entregues, no abandones, resiste. Esa es la palabra, resiste. Soporta todas las aflicciones estoicamente. ¿Vas a tener frío? Vas a tener frío. La noche va a ser cruda, es probable. ¿Pasarás temporada de soledad? Sí, la soledad no es una penitencia. La soledad son tiempos en que Dios nos separa para que podamos aislarnos de un montón de voces que nos dicen qué hacer, para poder escuchar la voz de Dios. Hay un montón de gente que dice, Dios me dijo, pero en realidad Dios no le está diciendo nada. Es un montón de voces que hablan en nombre de Dios. Y escucha al religioso que le dice lo que cree que tiene que hacer. Y escucha al cónyuge que le dice lo que cree que debería hacer. Y escucha al hijo y escucha al padre y escucha al pastor. Y hay un montón de gente hablando. Y yo he aprendido que cuando estás en una cabina de comando, en un helicóptero o en un avión, tienes que tener los auriculares y solamente escuchar la torre de control. Nunca vas a ver un piloto que le sale a la cabina y le pregunta a los 300 pasajeros, ¿para dónde vamos? Hay turbulencia, ¿qué me aconsejan hacer? ¿Nos ponemos a orar? Escuchen lo que dicen en la torre de control. Gire el avión hacia la derecha, vamos a evitar esta tormenta, vamos a evitar la turbulencia, etcétera, o la vas a atravesar en su defecto porque no hay gasolina para dar vuelta. Lo que sea son las instrucciones de la torre de control. Y para eso necesitas aislarte. Entonces hay gente que el invierno lo sienten como aislamiento. Como que se acabaron las voces, como que hay amistades que Dios te sacó, como hay relaciones que Dios cortó por un tiempo, algunos para siempre, otros por un tiempo.
No tomes como eso, como una penitencia, un castigo, la vida te está pasando factura. Es Dios que dice, yo necesito hablarte, necesito llamar tu atención. Y en el invierno uno medita, en el invierno no hay distracciones, no hay gritos en la plaza, no hay playa, no hay gente pugnando entrar al mar. Estamos nosotros, en el mejor de los casos, una chimenea, un libro, una Biblia y a escuchar a Dios. Y eso te va a dar fuerza para todas las temporadas que van a venir. Tienes que bendecir, tenemos que bendecir el invierno. Son temporadas maravillosas. Yo sé que la soledad, cuando no se elige, duele. La soledad elegida es un placer. Quiero estar solo. Pero cuando nos toca, cuando no tienes ni un gato, y te dice al final, soy una solterona, un solterón, un viudo, una viuda, o lo que es peor, estoy casado, casada, y me siento más solo que Kung Fu. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto? Bueno, no lo tomes como un castigo, una penitencia, como una mala cosecha. En la mayoría de los casos es Dios aislándote. Tuvo que aislar al planeta en la pandemia. Los tuvo que aislar para que un montón de matrimonios descubrieran que apenas se soportaban. Por primera vez se miraban a la cara. Para que un montón descubrieran que no tenían a Dios. Para que otro montón descubrieran que no importaba si vivían en Beverly Hills, que la muerte no distinguía ni discriminaba a nadie, que se podía ir el joven y el viejo, el que tenía buena salud o el que fumaba como un escuerzo. Pero Dios nos aisló y aislado nos tapó la boca y nos metió dentro de las casas para que meditemos, para que nos demos cuenta que los únicos que podían sobrevivir era la vida salvaje. Pregúntale a los peces, pregúntale a las bestias del campo y ellas te lo dirán. ¿Recuerdan cuando los noticieros mostraban a los alces, las criaturas del mar que salían, las tortugas, porque ya no estaba el hombre invadiéndolo todo? Pregúntale ahora a las bestias del campo, Job, y ellos te lo dirán. Ellos te enseñarán, ellos te mostrarán que no hay nada que ocurra en la tierra sin que Dios lo haga. ¿Tú lo crees? Dios decide. Dios es soberano. ¿Cuántos creen de que Dios es soberano? Él sabe. Él permite lo que tiene que permitir. Nada pasa debajo del sol sin que Dios lo sepa. No es un insecto, no es una mariposa, no es causa y efecto, no es casualidad, no es suerte, no es timba. Esto es Dios cerrando, abriendo puertas, entrenándonos. Y ten por seguro que a Dios no le importa cuándo lleguemos a la meta, sino cómo lleguemos hasta ahí. Y si va a tener que procesarnos, lo va a hacer. Algunos son fáciles de escuchar la voz de Dios. Celebro si eres así. Si acá hay gente de los que dicen, sí señor, ¿cómo? Te celebro. Pero si eres cabezón como yo, vas a necesitar a veces la brida, el freno. Vas a necesitar que a veces Dios te cierre con cerco de espinos, que te lleve y permita ciertas crisis controladas, controladas. Como cuando uno le deja nadar al niño en la piscina y él cree que está solo en el océano, pero el papá está ahí o la mamá está ahí controlándolo. Los inviernos son controlados. En realidad no es un gran invierno ártico, estás en un invernadero. En realidad es un invierno controlado, chiquitito así, pero para nosotros se nos hace eterno. Pero Dios dice, te voy a tener ahí, sé cuánto puedes soportar. Yo sé cuánto tú puedes tolerar. Y sé cuál es tu nivel de resistencia y de qué estás hecho. No voy a permitir que te quiebres, no voy a permitir que te pierdas. No voy a permitir que la depresión te haga olvidar quién soy. Yo sé que la depresión no se va a ir ahora, ni siquiera con esta próxima oración. Pero por Dios, lo que quiero que te vayas de aquí es pensando que nada de lo que te pasa, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la depresión, ni el estar exaire, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Nada.